Logré escapar de la muerte tras conquistar al villano, pero volví a revivir. Al escuchar a otros mencionarme, Nicolás mostró una expresión fría y un tono burlón. ¿Por qué cree que volvería a arriesgar mi vida por ella? No soy tan despreciable. Lo entendí perfectamente. Al principio él mantuvo la distancia. No pasó mucho tiempo antes de recibir un vídeo de Nicolás borracho. En el vídeo gritaba desesperado, llorando como una flor de peral bajo la lluvia. Ella otra vez me ignora, no quiero vivir, me muero aquí mismo. Llevé un año conquistar a Nicolás. De ese año pasé 300 días holgazaneando. Lo que más hice fue enviarle de vez en cuando algunos piropos cursis de internet. Con solo llamarlo cariño un par de veces más habría logrado conquistarlo. El sistema me felicitó mientras yo, mirando el panel donde el valor de afecto de Nicolás superaba ampliamente el objetivo, permanecía paralizada en el lugar, incapaz de creerlo. En mi mente me preguntó si elegía quedarme. Por un momento perdí la noción de la realidad y no respondí. El sistema, asumiendo que había elegido abandonar ese mundo, inventó cualquier excusa para justificar mi muerte y desaparición. Después de un año de muerte, volvió a llamar a mi puerta. Socorro anfitrión, los datos de nuestra conquista anterior se han perdido. Pregunté con indiferencia. ¿Y qué? Así que quizás necesites volver a conquistarlo una vez más. Que no pude evitar poner los ojos en blanco. Puedo negarme. Puedes, pero es posible que te quiten el Deportivo La Villa y el dinero que tienes ahora. Lo pensé en 0,01 segundo. Rápido, envíame de vuelta. Antes de que terminara de hablar, un mareo me envolvió y fui transportada a un lugar desconocido. Al levantar la vista me encontré cara a cara con Nicolás, quien estaba regañando a alguien. Llevaba un traje, gafas de oro y una mirada despiadada. Al verme se quedó un momento paralizado, esbozando una sonrisa ligeramente burlona en sus labios. Con el pie dio un leve empujón a la persona que tenía delante. ¿Quién te dijo que trajeras a un impostor? Al verlo así empecé a sentir que me faltaba el valor. Puedo juguetear con un cachorro, pero de verdad no puedo controlar a un lobo. Reflexioné sobre las posibilidades de escapar. Antes de que pudiera actuar, Nicolás dirigió su mirada hacia mí. Tú ven aquí ahora mismo. Me puse a pensar frenéticamente y al final decidí adelantarme a los acontecimientos. Me pellizqué la parte superior del muslo para sacarme una lágrima. Me volví hacia él con una mirada llena de resentimiento. Nicolás, ¿cómo te atreves a hablarme así? ¿Es esta la actitud con la que me recibes ahora? No tienes idea de todo lo que he sufrido para regresar a verte. Nicholas se quedó paralizado por mis palabras. Su mano que sostenía la copa tembló ligeramente y me miró con incredulidad mientras decía Elizabeth. Elizabeth, repetí esas palabras fingiendo un dolor desgarrador. Antes me llamabas Elizabeth o cariño y ahora me llamas por mi nombre completo. Nicholas, ¿es que ya no me quieres? Nicholas soltó una risa burlona como si hubiera escuchado algo gracioso. Que ya no te quiero, ¿no recuerdas que ya terminamos hace tiempo? Realmente quiero preguntar descaradamente cuándo fue que terminamos. Pero en verdad no tengo el valor para hacerlo. Maldito sistema, en mi mente lo insulté hasta dejarlo hecho trizas. Al verme callada, Nicolás oscureció su mirada y apretó un poco más su agarre. Estaba a punto de poner alguna excusa cuando una voz me interrumpió. Por la puerta entró alguien que saludó a Nicholas con mucha familiaridad. No pude verle bien la cara. El tipo dijo unas palabras hasta que finalmente se dio cuenta de que el ambiente estaba algo tenso y se volvió para mirarme. En el instante en que nuestros ojos se encontraron, ambos vimos la sorpresa reflejada en las miradas del otro. ¿Podría alguien explicarme, por favor, por qué está el protagonista aquí y además llevándose tan bien con Nicolás, ese gran villano? Gabriel me miró como si hubiera visto un fantasma. Pensó durante unos segundos y de repente lo comprendió todo. Miró a Nicolás con una mirada difícil de describir. Oye amigo, has leído demasiadas novelas, estás jugando a la literatura de dobles. Pero ¿dónde encontraste a alguien que se parezca tanto a Elizabeth? Joder, ¿no habrás hecho que alguien te arreglara para parecerte a ella? Siento que debe haber perdido la cabeza. Gabriel sintió mi mirada y sin darse cuenta subió el volumen de su voz. Dios mío, hasta la mirada es idéntica a Elizabeth. Le encantaba mirarme así como si fuera un idiota. No pude contenerme y le solté un insulto. El asombro en los ojos de Gabriel no disminuyó sino que aumentó. Resucitaste 2 años después. Todavía no logro entender cómo demonios Gabriel terminó como protagonista de una novela romántica edulcorada. Gabriel, tras confirmar que yo era real, alternó su mirada entre Nicolás y yo. Finalmente frunció el ceño y mirando a Nicolás preguntó: ¿no será que con solo 2 palabras de ella ya la perdonaste? Nicolás tosió en un intento fallido de disimular y respondió con terquedad: ¿cómo podría ser? Gabriel claramente no le creyó y se lanzó a reprenderlo. Esta vez tienes que ser firme. ¿Qué harás si vuelve a engañarte? Lo que se obtiene demasiado fácil no se valora. Esta vez no debes aceptar su propuesta a la ligera. Nicolás mantuvo una expresión impasible acariciando su copa mientras me lanzaba una mirada cargada de curiosidad. ¿Aceptarle? ¿Acaso he dicho que quiero volver con ella? Gabriel quedó desconcertado por sus palabras. Él reaccionó después de unos segundos y le preguntó con cautela: ¿quieres decir que no la perdonarás sin importar lo que haga? Nicolás se movió la nuez de Adán y entre dientes soltó 2 palabras. Por supuesto. Mi corazón se hundió. La expresión se congeló en mi rostro, los dedos apretaron inconscientemente el dobladillo de mi ropa. La nariz comenzó a arder sin motivo. Antes de que las lágrimas pudieran caer, la voz del sistema interrumpió. ¿Qué está fingiendo este tipo? Si no fuera porque detecté un nivel de afecto de 80 me lo habría creído. Cargando uno justo cuando estaba preparando mis emociones. Nicolás finalmente me llevó a casa. Antes de bajarme del coche dijo que era la última vez. El sistema simulado lo regañó un poco más.
Encontré en casa el teléfono que usaba antes. Apenas lo encendí, un torrente de mensajes apareció de golpe. Todos procedían de Nicolás. El más reciente era de hace un día. Isabel, qué audaz la tuya, llevas un año desaparecida. No creerás que todavía te espero, no me hagas reír, ya casi te había olvidado. Es que nunca me has querido. Tan difícil es despedirse como es debido. Casi cada pocos días me enviaba un montón de mensajes. Al principio su desesperación al enterarse de mi desaparición fue evidente, luego se tornó en tristeza, después en ira y finalmente en calma, como si hubiera encontrado paz. Leer esos párrafos me dejó el pecho oprimido. Después de pensarlo mucho le envié un cumplido cursi. No respondió al instante, pasaron más de 10 minutos y justo cuando perdí las esperanzas su mensaje apareció en pantalla. Elizabeth, ¿cómo te atreves a copiar esas tonterías de internet y enviármelas? Si no lo hubiera visto en internet me habría tragado tu mentira. Ya no soy la tonta de antes, ahora este truco no me funciona para nada. A través de la pantalla podía sentir su furia. No tuve tiempo de decir nada cuando de repente sonó el tono de notificación del sistema. Felicidades anfitrión, la afinidad ha aumentado en 2 puntos, la afinidad actual es de 82, sigue esforzándote. Realmente es terco como una mula. Le expliqué un par de cosas. Nicholas no pareció creerme y no me respondió más. No sé quién filtró lo de mi muerte y resurrección. Un montón de gente conocida y desconocida vino a preguntarme. La más sorprendida de todos fue Clara, mi única amiga en este mundo. Hermana, estás viva. Así que no te moriste. Entonces, ¿qué cuentan todos los papeles que te he quemado este año? Sonreí. Cuentan que sabes quemar. Clara respondió al instante, bueno, pero ni se compara con lo que hace tu Nicolás. El año pasado en el King me vació varias tiendas enteras, la escena me dejó boquiabierto. Una lástima que no se pudieran tomar fotos de esa escena, si no te haría verlo ahora mismo. Gracias por la invitación, pero no tengo el hábito de ver cómo otros me hacen ofrendas en mi tumba. Al mencionar a Nicolás, Clara empezó a hablar sin parar. No tienes idea, cuando desapareciste se pasaba el día bebiendo hasta que le dio una hemorragia estomacal y terminó en la UCI. Mi corazón dio un vuelco. Por un momento sentí un nudo en la garganta. El mensaje de Nicolás apareció en ese momento. Era un informe de una enfermedad estomacal. No tuve tiempo de examinarlo detenidamente antes de que lo eliminara. Lo siento, me equivoqué al enviarlo. No lo habrás visto, ¿verdad? En realidad lo envié por error. En realidad ese informe no era mío, no pienses mal. Bueno, en realidad sí era mío. El nivel de afecto de Nicolás fluctuó salvajemente después de enviarme estos mensajes. El pitido de notificación no dejaba de sonar. Por un momento no supe cómo responderle. Después de pensarlo bien decidí mostrar una cortés preocupación. Pero al mover la mano temblorosa accidentalmente envié el cursi piropo que aún estaba en el cuadro de chat sin borrar. Me apresuré a intentar retirarlo, pero accidentalmente lo eliminé. Nicolás no me respondió, pero el nivel de afecto estaba cayendo en picado. El sonido de la notificación ya me estaba poniendo nerviosa. Finalmente el nivel de afecto se detuvo en 70. Elizabeth, eres despiadada. Puedo casi imaginar a Nicholas enviándome este mensaje con los dientes apretados. Intenté remediar la situación. Fue inútil, Nicholas parecía realmente herido esta vez. Por mucho que le dijera, él no mostraba ninguna reacción. Suspiré sintiendo que mi carrera de conquista amorosa se tornaba oscura. Cuando Clara se enteró de que en verdad no había muerto, insistió en organizarme una fiesta de cumpleaños. Al principio me negué, pero ella dijo que Nicolás vendría, así que no tuve más remedio que aceptar a regañadientes. Al final vinieron entre 20 y 30 personas, la mayoría con las que ya había tenido algún contacto previo. Cada persona que me veía mencionaba a Nicolás sin falta. El protagonista de sus conversaciones entró justo en el último minuto de la hora acordada. Todos dejaron el lugar a mi lado por un acuerdo tácito para Nicolás. Dudó unos segundos, pero al final se sentó. Clara era muy buena rompiendo el hielo y en pocas palabras todos estaban hablando animadamente. Solo Nicolás y yo permanecimos en silencio. Parecía que él también encontraba el ambiente un tanto incómodo y extendió la mano para tomar la copa de vino. Pero lo detuve alzando mi mano. Nicholas giró la cabeza y me miró con cierta confusión en los ojos. Le susurré: no tienes buen estómago, mejor no bebas alcohol. Nicolás me miraba en silencio, como escudriñándome o estudiándome. Finalmente esbozó una sonrisa. Elizabeth, deberías saber por qué tengo problemas estomacales. ¿No te dijo Clara que bebí hasta tener una hemorragia gástrica? ¿Adivinas por quién fue? Él era un tanto agresivo. Retiré lentamente la mano que lo detenía. Por mi culpa. Nicholas volvió a reír con desdén. No porque me menosprecio a mí misma. Dijo palabras burlándose de sí mismo mientras levantaba la mano para tomar un trago de alcohol. Me sentí un poco oprimida en el corazón, así que también tomé la copa y bebí unos sorbos. Como no me satisfacía, empecé a beber directamente de la botella. Todos me miraron con miradas de asombro. Nicolás extendió el brazo para detenerme. En realidad aguanto bastante bien el alcohol, pero Nicolás no lo sabía. Antes, cuando intentaba conquistarlo, usaba mucho el truco de fingir estar borracha. Volví a recurrir a la misma artimaña y me desplomé en los brazos de Nicolás. Sentí su cuerpo ponerse rígido de inmediato. El estruendoso latido de su corazón estimulaba mis tímpanos. La voz grave de Nicholas resonó sobre mi cabeza: ¿cuántas veces más vas a usar el truco de fingir estar borracha? ¿De verdad crees que no me doy cuenta? Me sorprendí cómo era posible que en solo un año Nicolás no solo hubiera mejorado su inteligencia, sino también su mirada. Apoyé la cabeza en su pecho intentando luchar un poco más, pero él permaneció completamente inmóvil. Resignada me preparé para levantarme cuando de repente un par de manos rodearon mi cintura sin previo aviso. Mientras tanto, el valor de atracción aumentó en 5 puntos. Nicholas me levantó en brazos y comenzó a caminar hacia afuera.
Susurró cerca de mi oído: si te entregas conscientemente a mis brazos no tengo motivo para rechazarte. Justo cuando salíamos por la puerta nos encontramos con Gabriel, que llegaba tarde. Él me miró en los brazos de Nicolás y estalló de ira. Lo sabía antes, solo estabas fingiendo, en tan solo unos días ya lo has perdonado. Si no fuera porque aún estaba actuando, me habría levantado a pelear con Gabriel sin dudarlo. Este tipo es demasiado rencoroso. No fue más que ponerle un pequeño obstáculo cuando estaba persiguiendo a alguien. Realmente necesita vengarse ahora. Nicolás no le respondió directamente, sino que dijo algo sin ton ni son: está borracha. Borracha. El tono de Gabriel estaba lleno de incredulidad. Me estás tomando el pelo. Ella me ha dejado tirado varias veces antes. Puede que no conozca su resistencia al alcohol, pero ¿acaso no conoces la mía? A menos que lleve horas bebiendo, definitivamente te está engañando. ¿Acaso Gabriel ha estado viviendo demasiado bien últimamente? ¿De verdad crees que por casarte con la protagonista como el personaje principal ya puedes dormir tranquilo? Espera unos meses a que regrese el primer amor de la protagonista, entonces verás lo que es bueno. Al imaginarme esa escena no pude evitar soltar una risita. Nicholas me miró de reojo. El tono era un tanto serio: si vas a actuar, hazlo en serio. La comisura de mi boca se torció. Gabriel estaba completamente estupefacto. Nicolás me cargó hasta el coche, pero no arrancó de inmediato. Apoyaba una mano en la ventana mientras me observaba, con la otra golpeaba el volante sin ritmo fijo. Aunque tenía los ojos cerrados podía sentir su mirada sobre mí. Aguanté unos minutos, pero al final no pude más. Le lancé una mirada furiosa. Nicholas esbozó una leve sonrisa y me miró con total tranquilidad. Pensé que podrías actuar toda la noche. Realmente se ha vuelto malo. Antes, cuando fingía estar borracha, él se ponía nervioso y las orejas se le enrojecían hasta gotear sangre. Nada que ver con la calma indiferente de ahora. Lo hiciste a propósito, lo acusé. Nicholas encontró la situación bastante divertida y la curva de su sonrisa se acentuó aún más. ¿Te refieres a esta vez o a las anteriores? Le respondí con mal humor. Si ya lo habías notado antes, ¿por qué no me lo dijiste solo para burlarte de mí? Antes lo consideraba parte del juego amoroso. La voz de Nicholas sonó demasiado seria. Mi rostro se sonrojó con seriedad. Presioné el botón de la ventana del coche con confusión. El viento frío entró de golpe, despejándome por un momento. Cualquiera sabría que su próxima frase no sería nada buena, así que deliberadamente no pregunté. Nicolás siguió hablando por su cuenta. Después de que me engañaras una y otra vez, hasta Hello Kitty se enfadaría. La verdad es que has usado este truco demasiadas veces, no tiene nada de novedad. Hice un gesto de desdén sin querer quedarme atrás. Eso es porque solo lo he usado contigo. Ahora si lo uso con otros tendrá un toque de novedad. Felicidades, anfitrión. 5 puntos de afinidad. Afinidad actual 80. Sigue así. Después de dar vueltas durante días terminamos volviendo al punto de partida. Nicolás contuvo una sonrisa y tras unos segundos de silencio me dijo: será mejor que no lo uses con otros. Después de todo, no todos son caballeros como yo. Qué descarado, como si no hubiera sido él quien me robó un beso antes y lo hizo sin remordimientos. Parecía empeñado en que todos lo supieran, con esas mejillas rojas como tomate y hasta caminando de forma torpe. Al recordarlo no pude evitar soltar una carcajada. Nicolás, al verme sonreír con picardía, se sintió irritado y avergonzado. ¿En qué estás pensando que no tiene sentido? No disminuyó mi sonrisa. 1 año sin vernos y ya te pones tan mandón, ahora hasta controlas lo que pienso. Nicolás no pudo refutarme, así que extendió la mano para encender el auto y desviar la atención. Apenas giré la llave recordé que había bebido, así que desistí y saqué el teléfono para pedir un conductor designado. Nicolás y yo nos sentamos cada uno en un extremo del asiento trasero. Había espacio suficiente como para que otra persona se sentara. Miro el paisaje que pasa fugazmente por la ventana y mis párpados se vuelven lentamente pesados. Todo su cuerpo se tambaleó y se inclinó hacia ese lado. Finalmente se recostó sobre el hombro de alguien. En medio de la bruma creí escuchar el sonido del sistema indicando un aumento en el afecto. Y la voz de Nicolás. Esta vez lo has fingido bastante bien. Él terminó de hablar y bajó lentamente la cabeza. Depositó un beso en mi frente. Cuando Gabriel me entregó la invitación de boda finalmente supe en qué había estado ocupado Nicolás todos estos días. Resultó que estaba ocupado ejerciendo como padrino de boda de alguien. La trama ahora está completamente destrozada. El protagonista y el antagonista no solo no eran como el agua y el fuego, sino que se convirtieron en amigos inseparables. ¿Acaso eso tiene algún sentido? El día de la boda, cuando Nicolás apareció frente a mí vistiendo un traje hecho a la medida, no pude evitar que mi corazón se acelerara. Las puntas de las orejas y las mejillas comenzaron a enrojecerse. Al verme así, Nicolás se acercó deliberadamente a mí y sopló en mi oído. Retrocedí unos pasos con cierta agitación. Él avanzó hacia mí con paso firme, su tono burlón. Ponerse tan colorada, qué falta de carácter. En realidad me vería mejor con el traje de novio, lástima que no tendrás oportunidad de verlo. Cuando más me esforzaba en la conquista era capaz de decir cualquier palabra halagadora, incluso llegamos a fantasear juntos sobre cómo sería nuestra boda. Cada vez que brillaba la expectativa en sus ojos mi remordimiento crecía un poco más. El ambiente que momentos antes era ligero se sumió en un silencio incómodo tras sus palabras, solo interrumpido por el sonido del sistema alertando el descenso en el nivel de afecto. Respiré aliviada cuando los otros padrinos se lo llevaron. Gabriel se emocionó muchísimo durante la boda, con los ojos llenos de lágrimas en varias ocasiones. Nicolás, que estaba a su lado, parecía algo molesto. Tomé mi teléfono y le saqué unas cuantas fotos. En el momento de lanzar el ramo de novia varias personas se ofrecieron voluntarias y corrieron hacia adelante. Yo me quedé sentada en mi lugar sin mucho entusiasmo. Nicolás tampoco tenía intención de acercarse, pero el presentador, al ver que había muy pocos participantes, lo arrastró a la fuerza para completar el número.
Se quedó parado en el borde más alejado como si no le importara lo más mínimo. De repente recordé cuando asistimos a la boda de su amigo. Durante el lanzamiento del ramo él estaba en primera fila frotándose las manos de emoción, al final no logró atraparlo. Por eso se sintió terriblemente decepcionado y pasé toda la noche consolándolo. Al recordarlo sentí un amargo regusto. Ha cambiado mucho y sé que la culpable de esto soy yo. La atmósfera alrededor alcanzó su punto culminante. Retiré la mirada de Nicholas y la fijé en el ramo que la novia lanzaba. Trazó un arco perfecto en el aire. Finalmente cayó justo en mis brazos. Todas las miradas siguieron el ramo de flores hasta posarse en mí. Tras un breve silencio estallaron fuertes vítores. Aturdida tomé el ramo y al alzar la vista me encontré con la mirada de Nicolás. Los ruidos estridentes a mi alrededor quedaron aislados del mundo en ese instante. Nos miramos a través de la multitud. Algo parecía crecer descontrolado en lo más profundo de mi corazón. El maestro de ceremonias me invitó a subir al escenario. Me preguntó con mucho entusiasmo si tenía novio. Sentí una mirada ardiente a mi lado, permanecí en silencio un momento y negué con la cabeza. La mayoría de los presentes conocían lo que había entre Nicolás y yo y se oyeron murmullos entre el público. El presentador parecía desconcertado intentando controlar la situación, pero le arrebaté el micrófono de las manos. Mirar a Nicolás sin disimulo. Aunque no tengo novio, hay alguien con quien quiero casarme. El maestro de ceremonias, con su vasta experiencia en bodas, percibió inmediatamente que mi relación con Nicolás no era común. Con curiosidad me preguntó quién era esa persona. Miré a Nicolás, en sus ojos se mezclaban emociones encontradas. Sonreí al maestro de ceremonias sin revelar claramente de quién se trataba. Todavía no está dispuesto, pero cuando lo esté te lo diré sin falta. Los gritos de alboroto no cesaban. Nicolás apartó la mirada mientras su nivel de afecto se disparaba hasta el 90. El sistema, rompiendo todos los precedentes, apareció para felicitarme. Anfitrión, eres increíble con esta tendencia, pronto podrás regresar. Él no podía ocultar su emoción, pero yo no podía sonreír. Después de la boda, Gabriel invitó a sus amigos cercanos a una cena. Cuando llegué, la mayoría ya había llegado. No hablaban precisamente en voz baja. Me quedé en la entrada y escuché que alguien mencionó mi nombre. Nicolás, hoy en el escenario la persona de quien hablaba Elizabeth, eras tú, ¿verdad? Hace falta preguntarlo, casi dijo hasta su número de identificación. No, pero ¿con qué derecho desaparece un año y ahora hace esto? Nicolás no dijo ni una palabra durante toda la conversación. Mi mano permaneció en el pomo de la puerta sin atreverme a empujarla para entrar. Todos hablaban a la vez defendiendo a Nicolás. Finalmente le preguntaron qué pensaba ahora. El palco se sumió en un silencio absoluto. Apreté los puños con cierta tensión. Nicolás seguía en silencio. Gabriel, incapaz de seguir aguantando, fue directo al grano. En realidad la perdonaste desde el primer momento en que la viste, ¿verdad? Ha sido muy duro aguantar todos estos días. Sus preguntas retóricas dejaron a Nicolás sin palabras. Gabriel sintió una mezcla de frustración y decepción. ¿Puedes garantizar que ella no se irá de nuevo si se va otra vez, que hará suicidarte una vez más? Las palabras de Gabriel llegaron claras y nítidas a mis oídos. Las dos palabras suicidio golpearon mis tímpanos. De repente sentí que todo mi cuerpo se debilitaba, incluso la respiración se me hacía difícil. Una sensación de frío comenzó a subir desde mis pies. Nicolás finalmente habló, como si estuviera advirtiendo y convenciéndose a sí mismo. ¿Por qué cree que volvería a arriesgar mi vida por ella? No soy tan despreciable. Déjalo ya. Gabriel no tuvo reparos en desmontar su argumento. ¿Acaso no has hecho ya suficientes cosas desvergonzadas? No sé qué poción mágica te habrá dado esa mujer. Nicolás resopló fríamente y replicó, ¿y tú tienes el descaro de decirme eso a mí? ¿De verdad crees que por casarte nadie recordará esos años en que fuiste un perro? La atmósfera entre los dos se volvió cada vez más tensa. Los demás comenzaron a intervenir para calmar la situación. Ustedes, dos hermanos menores, no deberían criticar al mayor. Es cierto, los dos compiten todos los días por ser el perro. Antes me daba vergüenza decirlo, pero hoy por fin tuve la oportunidad. En realidad a nadie le importa que los dos tengan esposa. Exacto, ¿quién les preguntó a ustedes dos? Todos los días están aquí presumiendo no sé qué. Desde el palco se escuchaban risas mientras yo me apoyaba en la pared afuera de la puerta. Mis ojos estaban ligeramente enrojecidos. El sistema, al notar mi estado, me preguntó en voz baja, anfitriona, ¿estás bien? Me forcé a levantarme y salir caminando. El sistema siguió parloteando un montón, pero sin llegar al punto importante. Al salir del hotel, el viento nocturno gélido azotó mi rostro y finalmente recobré el sentido. Respiré hondo intentando mantener la calma en mi voz. Dime qué pasó realmente con el suicidio de Nicolás. El sistema, al ver que no podía ocultarlo más, no tuvo más remedio que revelar toda la verdad. Después de que fingieras tu muerte, Nicolás no estaba bien, bebía todo el día y finalmente tomó pastillas para dormir. Por supuesto no murió. Gabriel lo salvó. Contené las emociones que bullían en mi pecho. Y dije con tono seguro, fuiste tú quien envió a Gabriel. Si Nicholas es el villano, no puede morir. Si muere, la trama colapsará por completo. Me pareció un poco gracioso. ¿Acaso no ha colapsado ya? El villano se ha convertido en el padrino del protagonista. El sistema guardó silencio. Después de salir de ese mundo seguí engañándome a mí misma. Intenté convencerme de que Nicolás apenas me conocía y que no había hecho nada por él. ¿Cómo podría gustarle tanto? Pero los datos crudos y su comportamiento después de mi partida no me permitieron seguir engañándome. Él siempre había tomado muy en serio este sentimiento que surgió por un error del destino. Y yo lo estuve engañando todo el tiempo. No fue justo para él. Desde aquel día comencé a trabajar con desgano. Realmente no tuve el valor de seguir lastimando a Nicolás bajo el pretexto de completar una estrategia. Me envió varios mensajes, los leí todos, pero no respondí a ninguno. Después de varios intentos, Nicolás dejó de buscarme, pero Gabriel me envió un vídeo.
En el vídeo Nicolás parecía estar bastante borracho recostado en el sofá, murmuraba algo entre dientes. La cámara se acercó captando sus palabras. Ella otra vez me ignora, no quiero vivir, me muero aquí mismo. Guardé el vídeo y Gabriel me envió unos cuantos mensajes más. Autodestrucción. Después de leer: si esto se filtra, Nicolás realmente me matará. No pude evitar una sonrisa irónica, pero al abrir el chat con Nicolás me quedé paralizado sin escribir nada. Enviarle un mensaje para darle esperanza y luego que me pregunto, luego completar la conquista y abandonarlo de nuevo. Hacer que desee morir pero no pueda, viviendo cada día como un zombi. O quedarme por él abandonando a mi familia y amigos en la vida real, dejando atrás todo lo que tengo. Pasé todo el día aturdida sin llegar a ninguna conclusión. A la mañana siguiente recibí una llamada de Gabriel. Nicolás había vuelto a ser hospitalizado por una hemorragia estomacal. Cuando llegué al hospital, antes incluso de abrir la puerta, ya escuché los gritos de Gabriel. Basta, deja de mirar la puerta, ya la has visto 800 veces. Abrí la puerta y me encontré con la mirada anhelante de Nicolás. Al verme apartó la vista con torpeza, como intentando disimular, y se cubrió la cara con la manta. Gabriel, muy considerado, se retiró discretamente. Me senté en la silla. Nicolás arrancó la manta con un tono de voz algo lastimero. ¿Cómo es que viniste? ¿Acaso no me habías abandonado? Recuerdo claramente cuando comencé a interactuar con Nicolás. El sistema me dijo que era una persona extremadamente insegura y sensible. Abandonada y maltratada desde pequeña, desarrolló una personalidad carente de amor, sembrando la mecha de una mentalidad distorsionada en el futuro. La razón por la que fui elegida para conquistarlo fue porque él se corrompió prematuramente, necesitando a alguien que devolviera la trama a su línea temporal correcta. Pero calculó mal. En este momento Nicolás me mira mientras hace estas dos preguntas, exactamente igual que en aquel entonces, sensible pero con un dejo de terquedad. Puse mi mano sobre la suya, le dije palabra por palabra: el día de la boda de Gabriel. Escuché su conversación afuera del palco. Nicolás reaccionó después de unos segundos, como si estuviera recordando ese día. A medida que los recuerdos surgían, tomó mi mano con cierta agitación. Elizabeth, solo era mi orgullo hablando, no era eso lo que quería decir. Él se apresuró a explicarme, pero lo interrumpí. Nicolás, no me refiero a eso. Él suspiró aliviado, pero al ver mi expresión seria volvió a ponerse nervioso. Entonces, ¿de qué se trata? Sentí un nudo en la garganta, hice una pausa y le dije: después de que me fui te suicidaste, ¿verdad? En la habitación del hospital solo quedaba el sonido mecánico de los equipos. Lo interrogué en silencio con la mirada y él asintió con la cabeza. Las lágrimas cayeron sobre nuestras manos entrelazadas. Él alzó la mano para secar las lágrimas en el rabillo de mis ojos. ¿Acaso no he logrado morir? No pude contener las lágrimas. Él me envolvió en sus brazos y murmuró suavemente: Elizabeth, no me tengas lástima. Cuando salí de la habitación del hospital, Gabriel estaba apoyado en la puerta como si me estuviera esperando. Dijo que me llevaría a un lugar. Me quedé paralizada en silencio durante unos segundos antes de subir a su coche. El coche avanzó desde el centro de la ciudad hacia las afueras. Poco a poco el lugar se volvió cada vez más desolado. Confiando en el carácter del hombre, opté por no llamar a la policía. Después de aproximadamente una hora de viaje, el coche se detuvo en un cementerio. Bajé del vehículo y me quedé en la entrada completamente desconcertada. ¿Por qué me has traído aquí? Para visitar tu tumba, respondió. La comisura de mis labios se torció, pero aún así lo seguí. A decir verdad, es difícil para cualquiera sonreír al ver su propia lápida. Miré fijamente la foto en la que aparecía sonriendo radiante, y las palabras: mi amada esposa, grabadas en la lápida me dejaron absorta. A ambos lados de la tumba habían plantado mis rosas favoritas. Aún no era temporada de floración. Gabriel estaba de pie a un lado encendiendo un cigarrillo. El día que moriste, él se quedó sentado en el lugar del incendio toda la tarde. El sistema me preparó un incendio. El cuerpo quedó reducido a cenizas, solo quedaron los zapatos que llevaba puestos en ese momento. Ese par de zapatos fue encargado especialmente para mí por Nicolás, únicos en el mundo, nadie podría sospechar. Tu muerte fue realmente perfecta, el momento, el lugar, la causa del incendio, todo parecía un accidente inesperado e inevitable. Gabriel se paró a mi lado exhalando anillos de humo. Nicolás es un tipo bastante extraño. Cuando supo que habías muerto no pareció demasiado afligido, sino más bien melancólico, como si lo hubieran abandonado. Los puños colgando a ambos lados se apretaban constantemente, la respiración se volvía cada vez más pesada. Una idea casi absurda tomaba forma repetidamente en mi mente. Gabriel apagó la colilla del cigarrillo y posó su mirada en una lápida distante. Ya lo habías adivinado, ¿verdad? Este es el que Nicolás preparó para sí mismo. Seguí su mirada y vi aquella lápida en blanco. Las dos lápidas eran del mismo estilo y estaban muy cerca una de la otra. A lo lejos el cielo estaba cubierto de nubes oscuras. Al poco rato comenzó a lloviznar. Me quedé de pie frente a la lápida sin cambiar el tono de voz. Gabriel, ¿cómo es que de repente te llevas tan bien con Nicolás? La lluvia se intensificó gradualmente y Gabriel me metió en el auto. Las gotas de lluvia repiquetearon contra las ventanillas. Gabriel no dijo ni una palabra durante todo el trayecto, llevándome de vuelta al hospital. Justo antes de bajarme de repente habló. Después de que desapareciste perdió hasta las ganas de vivir. ¿Cómo iba a pensar en enfrentarse a mí? Me detuve en seco, no esperaba esa respuesta. Durante los días que Nicolás estuvo hospitalizado fui a verlo todos los días. Dejó atrás su actitud obstinada de antes y volvió a ser como antes, mostrando su afecto sin reservas, celoso sin motivo y ocasionalmente coqueteando conmigo. Parece que realmente hemos vuelto al pasado. Su nivel de afecto se ha quedado estancado en 98 sin subir ni bajar. Es la primera vez que deseo que el tiempo sea eterno. No estaría mal que continuara así sin tener que tomar decisiones desgarradoras. Siempre tengo la sensación de que el sistema últimamente no anda bien. Siempre parecía querer decirme algo, pero al final no decía nada. El día que Nicolás fue dado de alta llegué temprano al hospital. Pero cuando llegué su cama ya estaba vacía.
Después de preguntar supe que él mismo había completado los trámites de alta. Un mal presentimiento surgió desde lo más profundo de mi ser. Inmediatamente llamé a Nicholas pero la llamada no fue contestada. No tuve más remedio que enviarle un mensaje a Gabriel. Por él supe que Nicholas había secuestrado a la protagonista. Creo que estoy teniendo alucinaciones auditivas. De repente recordé que el final de la historia era que Nicolás furioso secuestraba a la protagonista y el protagonista después de negociar con él lograba rescatarla. Tras ser descubierto Nicolás se suicidó por culpa. Perdí el control de mis emociones y presioné al sistema para que me dijera el paradero de Nicolás. Tartamudeó durante un buen rato antes de mencionar una fábrica abandonada. Cuando llegué allí me encontré de frente con Gabriel. La chica que llevaba en brazos ya se había desmayado. Abrí la boca para decir algo pero no supe por dónde empezar. Al pasar junto a mí no mostró la ira y la decepción que yo imaginaba. En cambio me habló con un tono completamente ordinario: él te está esperando. Entré en el vasto centro de la fábrica, solo había una silla. Nicholas estaba recostado en ella encendiendo un cigarrillo. Al verme llegar lo apagó rápidamente esbozando una sonrisa forzada mientras me hacía señas para que me acercara. Elizabeth, ven aquí. Me detuve a unos metros de él sin acercarme más. Su expresión se tensó por un instante, luego esbozó una sonrisa resignada. Ya lo sabes todo, ¿verdad? Era una pregunta pero dicha con total certeza, yo ya lo sabía. En el camino el sistema asustado por mí lo confesó todo. Los datos de la estrategia nunca se perdieron, todo esto era un trato entre Nicolás y el sistema. Nicolás le prometió seguir la trama original del villano con la única condición de volver a verme. El sistema solo dijo que yo resucitaría pero no le dijo cuándo. Esperó un año y finalmente me esperó. Y entonces le pregunté, volver a verme, y luego que Nicholas y yo nos miramos y él negó con la cabeza. No hay un luego, solo quería verte una vez más. Me miró sonriendo pero sus ojos se fueron enrojeciendo poco a poco, sentía como si me estuvieran desgarrando el corazón. Con un tono entrecortado por el llanto le dije, Nicolás, te he engañado, te he estado utilizando todo este tiempo, he vuelto solo para conquistarte. Lo sé todo. Nicolás se levantó, se acercó a mí y me abrazó con fuerza. Desde el principio supe que habías venido a conquistarme. Incluso sé que fingiste morir quemado. Conozco todos tus propósitos, no necesitas culparte, de principio a fin todo fue por mi propia voluntad. Me hundí en su pecho llorando desconsoladamente. La verdad es que pensé en pedirte que te quedaras pero no tenía derecho, al fin y al cabo estabas obligada por el sistema a conquistarme, no tenía ninguna razón para pedirte que abandonaras todo por quedarte a mi lado. La razón me dice que tomaste la decisión correcta, pero emocionalmente aún me siento un poco desilusionado. Desde niño me han abandonado muchas veces pero ninguna me dolió tanto como esta. Te pedí que volvieras no solo para verte una vez más sino también para saber si realmente me importaba algo para ti. Me miró con el rostro cubierto de lágrimas y sonrió con cierta satisfacción. Ahora parece que si las hay no importa cuántas, lo importante es que existan. Nicholas extendió su mano para secar mis lágrimas pero sus propios ojos estaban llenos de lágrimas. Le dije entre sollozos, Nicholas, me gustas desde el principio, me gustaste. ¿Cómo podría no gustarme con lo maravilloso que es? ¿Cómo podría no gustarme? Nicholas sonrió y bajando la cabeza selló mis labios con un beso. Su beso era tan suave que poco a poco comencé a corresponderle. Al terminar con nuestras frentes juntas sentimos el aliento del otro. En ese momento la fría voz del sistema resonó en el aire. Felicidades anfitrión, el nivel de afecto ha alcanzado 100, conquista exitosa. Nicolás se estremeció por un momento y me acarició la cabeza. Regresa, me dijo, ve a ser la verdadera Elizabeth. Agité la cabeza con desesperación. Un túnel espacio-temporal apareció detrás de mí y él me empujó dentro. En los últimos segundos antes de que mi conciencia se desvaneciera lo vi levantar el arma, apuntarla a su sien y desplomarse en un charco de sangre. Ya han pasado 6 meses desde que regresé a la vida real. Sigo soñando a menudo con Nicolás. El sistema nunca volvió a aparecer, como si todo hubiera sido un sueño etéreo e irreal. Aunque tengo buena resistencia al alcohol, también me he emborrachado. Experimenté una hemorragia gástrica y descubrí que es realmente horrible. No sé cómo pudo soportarlo Nicolás tantas veces. Pasaron otros 6 meses, creo que Nicolás no querría que viviera tan perdida. Así que me alejé de esos recuerdos dolorosos, para sentir la vida y la existencia. Poco a poco dejé de soñar con Nicolás. Pasó otro año y abrí una librería frente a mi casa. Logré la vida de retiro que siempre había deseado. Me encanta sentarme a leer en la puerta de la librería al atardecer. La luz del sol se derrama sobre las páginas del libro, todo es tan tranquilo y hermoso. Solo que no está Nicolás. Ha pasado otro año. El jingo frente a la puerta se tornó verde y luego amarillo. Ese día llegó un cliente a la librería. Vestía un abrigo negro y compró más de 10 libros de un tirón. Al cobrarle mis dedos rozaron su palma. Su cuerpo se tensó por un instante. Me pareció algo extraño. A los pocos días aquel hombre volvió a comprar una decena de libros. Le preparé el paquete como de costumbre. Me miró como si estuviera perdido en sus pensamientos. Una semana después, cuando llegó a la caja con 20 libros en brazos, finalmente no pude contenerme y le pregunté, ¿de verdad te has leído todos estos libros que compras? Asintió con la cabeza, no supe qué decir. Así siguió viniendo durante 3 meses seguidos. A finales de la primavera, como de costumbre, vino a comprar libros. Nuestras miradas se encontraron mientras una leve sonrisa se dibujaba en mis labios con un tono ligeramente reprochador. ¿Acaso planeas vaciar nuestra casa? El hombre negó con la cabeza, visiblemente desconcertado. Me eché a reír con exasperación. Nicolás, ¿hasta cuándo piensas seguir comprando así? Llámame esposo un par de veces más. ¿Crees que por cambiar de rostro y de voz no te reconocería? Los labios de Nicolás temblaban. Elizabeth, le sonreí. ¿No vienes a abrazarme? Apenas terminé de hablar me arrastraron hacia un abrazo familiar.
Enterré mi rostro en su pecho. ¿Cómo llegaste hasta aquí? El sistema gastó algunos puntos para argumentar con razón. Al menos tiene un poco de conciencia. Lo abracé de vuelta, no importa cómo comience el amor, es el único destino.